Hola a todos, continuamos con el estudio de Marcos capítulo 1, estamos ya terminando el capítulo, vamos por el versículo 35, estuvimos comentando hasta el 34, si os acordáis ayer veíamos a Jesús enseñando en la sinagoga, liberando a una persona que se manifestó, que estaba como un espíritu malo dentro, y también sanando en casa de Simón a su suegra y a muchos otros que vinieron por la noche de la ciudad para ser sanados. Comentábamos ayer que una palabra clave del pasaje que estudiábamos es la de autoridad. En Jesús vemos la autoridad de Dios manifestándose entre los hombres. Y eso Marcos lo quiere dejar muy claro. Recordábamos que él comienza su evangelio en el versículo 1 diciendo que, o dándonos a entender que lo que va a escribir en todo el libro es el evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces él desde el principio nos dice quién es Jesús, nos dice que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. Entonces la mayor parte de lo que vamos a ver que Jesús hace, muchos de sus milagros, de alguna forma pues confirman su identidad. Entonces en este pasaje que estudiábamos ayer vemos la autoridad de Jesús en acción, sanando, echando demonios, y al mismo tiempo ese poder que él mueve aquí en la tierra es el que también confirma quién es Él. Confirma que Él no es un hombre cualquiera, no era un rabino como los que había allí, no era simplemente un profeta, sino que, como dice aquí en el versículo 1 Marcos, era realmente el Hijo de Dios. Bien, pues vamos a leer entonces desde el versículo 35 y vamos a ver si nos da tiempo hoy a terminar de comentar este capítulo. Hilda, adelante. Versículo 35 de Marcos 1. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron: «Todos te buscan». Él les dijo: «Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido». Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. Vino él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: «Si quieres, puedes limpiarme». Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: «Quiero, sé limpio». Así que él hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: «Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos». Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Muy bien. Bueno, pues así terminamos el capítulo 1. Bien, vamos a leer una vez más el versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Bien, ¿qué había estado haciendo Jesús el día anterior?
Eso es lo que comentábamos ayer, que recordábamos en la introducción sanando enfermos, echando fuera demonios. Eso es lo que había estado haciendo. Ayer veíamos que Marcos también recoge aquí el impacto que producía en la gente lo que Jesús hacía, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 22 veíamos ayer que la gente se admiraba de la manera en la que Jesús enseñaba, ¿no? Porque dice que no enseñaba como los escribas, que eran aquellos a los que estaban acostumbrados de escuchar, sino que enseñaba con autoridad. Y en el versículo 27 también vemos el asombro, ¿no? Dice, y todos se asombraron cuando Jesús echa ese demonio que tenía esa persona. Y estaban admirados de él. Y en el versículo 33, cuando Jesús está sanando esa noche en casa de Simón, dice que toda la ciudad se agolpó a la puerta. Entonces vemos que en esta ciudad de Capernaum, que está ahí en Galilea, lo que Jesús está haciendo está produciendo un impacto en la gente. La ciudad entera está siendo conmovida, ¿no? Y están todos asombrados y trayendo a los enfermos y admirados de Jesús, entendiendo que allí hay alguien sobrenatural, ¿no? Alguien especial, distinto, ¿no? Bien, entonces eso es lo que Jesús había estado haciendo, pero ahora llegamos al día siguiente, en el versículo 35, ¿y qué es lo que nos dice que va a hacer Jesús muy temprano? ¿Qué es lo primero que va a hacer al siguiente día? Orar. Va a orar, ¿no? Primero de todo se va a levantar. ¿En qué horario del día se levanta? En la mañana temprano, siendo aún muy oscuro. Claro, dice muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Cuando uno se levanta siendo oscuro, es porque ha madrugado, ¿no? Y si se levanta siendo muy oscuro, es que ha madrugado mucho, ¿no? Muy temprano. Y eso es lo que vemos aquí en Jesús. Al siguiente día nos dice el Evangelio que Él se va a levantar siendo aún muy oscuro, muy temprano, ¿no? De hecho, cuando Él se levanta, todos están aún durmiendo, ¿no? Podemos imaginar que Jesús pasa la noche en casa de Simón, que es uno de los 12. Veíamos también aquí en este mismo capítulo cuando Simón junto con su hermano Andrés, que eran pescadores, son llamados por Jesús para ser discípulos. Y lo que habíamos visto a partir del versículo 29, porque Simón vivía en Capernaum, es que Jesús va a la casa de Simón, que es donde sana a su suegra, y después donde toda la ciudad viene para también ser sanada y escuchar a Jesús, ¿no? Entonces entendemos que Jesús pasa allí la noche, seguramente con Simón, con Andrés y con los otros poquitos discípulos que Jesús ya tenía, pero Jesús va a levantarse antes que nadie y lo va a hacer de una forma intencional. ¿Qué significa de una forma intencional? Decidido. Lo va a hacer con un propósito, ¿no? No es que se despierta y dice, anda, mira qué temprano me he despertado, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues voy a orar. No es eso, sino que Él lo va a hacer de una forma intencional, a propósito. Él tiene este objetivo. Interesada. Él tiene en mente despertarse muy temprano para orar. Una decisión. Eso es lo que Él quiere hacer. Tomaba una decisión temprano. Todo lo que Él hacía era para enseñar. Todo es un ejemplo para nosotros, ¿no? Sí, todo era para dar ejemplo, para enseñarle a los apóstoles. Y también para dejar esa enseñanza a todos. Y mire que Él siempre Habla más alto. se iba a ir a hablar con el Padre, lo primero que hacía. Bien, ¿por qué pensáis que Jesús hizo esto? ¿Por qué Él se levanta tan temprano para orar? Porque quería ir a otros lugares a predicar. ¿Y qué conexión tiene eso con la oración? Oraba
por los enfermos y por los que estaban con demonios. Él oraba para, bueno, que era para Dios, pero él quería dar ejemplo y pedir dirección. Bueno, Ajá. ¿Qué más? ¿Por qué pensáis que Jesús se levanta así tan temprano para orar? quería Para estar hacerlo, en conexión con el Espíritu Santo. ¿Cómo? quería hacerlo en silencio. Sí. Ajá. Y así casi nadie ha visto que él se fue por ese lugar. Quería estar a solas, ¿no? Sí. A solas con el Padre. ¿Cómo? Que quería estar, lo primero que quería hacer es tener su comunión con el Padre. Y me imagino pediría o encomendar su vida antes de que todo ocurra, o sea, de que todos que amanezca el día, que se levanten todos, que lo busquen, que de salir por las aldeas. Fijaos la conexión entre el versículo 35 y el versículo 38. ¿No? ¿Alguien puede leer el 38? Joana, ¿quieres tú en voz alta? Él les dijo: vamos a lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Es decir, en el 35 vemos esto que estábamos comentando, de que Jesús se levanta muy temprano, se aparta, se va de la casa a un lugar desierto, dice aquí, apartado, para orar. Y después, cuando ya se van levantando todos en la casa, Simón y el resto, pues, claro, se extrañan de no ver a Jesús. Entonces empiezan a buscarle, ¿no? Eso es lo que tenemos en el versículo 36. Y finalmente le encuentran, ¿no? Habrán buscado en la casa, habrán salido fuera, en los alrededores, quizá pues cerca había algún tipo de campo, de descampado, como decimos, ¿no? Algún lugar, como dice aquí, desierto, ¿no? Y claro, buscándole, pues finalmente le encuentran. No sabemos cuánto tiempo estarían buscándole, tampoco sabemos cuánto tiempo estuvo Jesús allí orando, pero pues vemos que le hallan y le dicen, ¿no? Dice, oye, todos te buscan, ¿no? Y entonces Jesús responde esto que hemos leído en el versículo 38. Dice, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Entonces, aquí vemos a un Jesús que tiene claro lo que va a hacer, ¿no? Él sabe qué es lo que Dios quiere que haga. Dice, para esto he venido, ¿no? Uno podría haber pensado, bueno, si Jesús el día anterior ha sanado a tantas personas y la ciudad entera ha sido conmovida con su presencia y con lo que él ha estado haciendo, pues quizá pues uno podría haber pensado, bueno, aquí la mejor estrategia sería decir, bueno, vamos a quedarnos en este sitio durante un tiempo largo, o vamos a establecernos aquí, vamos a poner aquí la sede de nuestro ministerio y vamos a construir un edificio y que toda la gente que quiera pues venga aquí y conozca a Jesús. Pero Jesús dice, no, vamos a los lugares vecinos, vamos a ir visitando las ciudades, los pueblos, las aldeas, para predicar allí también, ¿no? Vemos a un Jesús que tiene clara la dirección que el Padre le da, la misión que él tenía. Entonces Jesús se levanta muy temprano para orar y cuando vienen sus discípulos a hablar con él, él claramente les dice, esta es nuestra misión, vamos a por esto. Entonces podríamos decir que es en la oración, en la conexión con el Padre, en esa comunión que Jesús tenía con él, donde él recibía claridad en cuanto a su misión, donde él recibía dirección. Sí. Sí, ¿no? Dios le guiaba. Dios le guiaba. Ajá. Y él recibía o escuchaba esta guía en esos momentos en los que estaba a solas con él.
Y esto es algo que vamos a ver repetido a lo largo de toda la vida de Jesús, de su misión. Vamos a ver esos momentos donde Él se aparta para estar a solas con el Padre, para orar, ¿no? Vamos a ver varios ejemplos, varias ocasiones donde se nos relata esto mismo. Bien, vamos a traer esto a nosotros. ¿Creéis que nosotros como cristianos, como discípulos de Jesús, porque si hemos respondido al llamado de Jesús, eso nos hace sus discípulos? Es decir, así como Jesús tenía sus discípulos hace 2000 años, Él también tiene sus discípulos hoy, que son todos aquellos que hayan respondido a su llamado. Es decir, todos aquellos que creen que Jesús es el Hijo de Dios, que pagó por nuestros pecados en la cruz, que resucitó y que se han dado cuenta que han sido llamados. ¿De qué manera? Pues quizá a través de otra persona que se ha acercado y le ha hablado de Jesús, o quizá a través de leer la Biblia, o a través de circunstancias que uno ha atravesado y se ha dado cuenta de que Jesús le llamaba y ha respondido. Es decir, se ha dirigido a Jesús en oración y le ha dicho que Jesús, te entrego mi vida. A partir de ahora yo también voy a ser tu discípulo. Y por favor quiero que tú dirijas mi vida. Yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Todos los que hemos hecho eso somos discípulos de Jesús. Si hay alguien aquí que aún no lo haya hecho, pues aún tiene tiempo de hacerlo. Es muy sencillo. Simplemente es como hizo Jesús aquí, que se levantó muy temprano y se fue a orar, pues es buscar un lugar apartado, que puede ser en la habitación de la casa, puede ser en cualquier sitio donde uno tenga tranquilidad, y simplemente es abrir la boca y dirigirse a Jesús y decirle: Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú pagaste por mis pecados en la cruz y resucitaste, y que tú me estás llamando. Entonces yo quiero decirte que te entrego mi vida, que yo también te voy a seguir. Es así de sencillo. Eso nos hace discípulos de Jesús. Y cuando lo hacemos de corazón, Él lo toma muy en serio, ¿no? Dios se toma en serio ese compromiso, cuando estamos dispuestos a adquirirlo con Él. El siguiente paso, cuando hemos respondido así a Jesús, es el de bautizarse. Ese es el siguiente paso, que es lo que Jesús nos dijo que hiciéramos. El bautismo representa ese compromiso. Representa que morimos a una vieja vida y renacemos a una nueva, ahora siguiendo a Cristo. Ahora Él es el que nos dirige. Bien, entonces, trayendo esto a nosotros, ¿no? ¿Creéis que como discípulos de Jesús, como cristianos, también es importante que nosotros busquemos esos momentos al día donde apartarnos de todo para orar? Sí. ¿Es que es importante? Lo primero para tener ese espíritu, esa fortaleza del espíritu para continuar el día o cuando estamos de repente en alguna dificultad, es muy importante. Así como a la mañana, como hacía el Señor a la mañana temprano. Uno se abre los ojos y se despierta para pedirle al Señor la guía, el Espíritu Santo para el día de lo que uno le toca hacer. Y para tener paz con uno mismo también. En realidad, los distintos ejemplos que tenemos de la vida de Jesús en los que le vemos orando, le vemos hacerlo en diferentes horarios del día, ¿no? Aquí está muy de mañana, muy temprano. En otra ocasión aparece por la noche, ¿no? Que incluso hay algún momento ahí en el Evangelio, algún pasaje donde le vemos que se pasa toda la noche orando, toda la noche, ¿no? Madre mía. Entonces vemos que Jesús tenía esa relación con el Padre, ¿no? Y buscaba esos momentos. ¿Tú ibas a decir algo? ¿O no? Sí, es que una vez, sí, ahorita que estaba hablando me acordé de algo y uno a veces piensa en voz alta, casi piensa en voz alta. Pero no, era eso con respecto a que uno a veces se acostumbra a orar en la mañana. Y cuando uno no le alcanza el tiempo, se levantó tarde, corre, uno como que siente cierta angustia porque no lo hizo. Pero es muy bueno lo que usted acaba de contar porque uno lo puede hacer en cualquier momento del día y
Y uno Así es. no va con esa angustia porque ya está tranquilo de que se puede hacer Claro. en cualquier lugar. Claro. Ahora, antes señaló un punto importante Rosy, que es el del ejemplo, ¿no? Todo lo que hacía Jesús también lo hacía en calidad de darnos ejemplo, ¿no? Porque en el fondo ser discípulo de Jesús, por un lado es escuchar sus enseñanzas, en nuestro caso pues leerlas o escucharlas en clases como esta o en la predicación, ¿no? Para vivir como Él nos enseña, porque somos sus discípulos, ¿no? Pero por otro lado también es observarle para imitarle. El discípulo observa a su maestro para vivir como Él vive. Entonces, eso es parte de nuestro compromiso con Él como discípulos. Entonces, en la medida en la que vamos leyendo la vida de Jesús, no solamente estamos escuchando su enseñanza, también le estamos viendo a Él actuar, ¿no? Le vemos tomar decisiones, le vemos obrar y le observamos como sus discípulos para después nosotros hacer lo mismo. Entonces, vemos aquí a Jesús apartándose de todo para orar, pues nosotros también como discípulos deberíamos seguir su ejemplo y hacer lo mismo. Ahora, a veces tenemos una excusa muy típica para no orar. ¿Cuál sería esa excusa? ¿Alguien se la sabe? Quizá hay varias. La pereza, Muchas. Tenemos prisa. o la preocupación que tiene que ser alguna cosa. Ajá. Se va rápido antes de orar, nada. Normalmente es que estamos demasiado ocupados, ¿no? Tenemos prisa, hay mucho por hacer, muchas preocupaciones, y entonces lo que es dejarlo todo para sentarse y orar, a veces uno en su mente tiene, bueno, luego más tarde lo hago, y después más tarde, y llega la noche y uno está tan cansado que se acuesta y se Pero es duerme. que uno de pequeño se acuerda que la mamá los llamaba a uno a orar a todos. Cierta hora era precisamente a la hora del programa favorito o a la hora del juego favorito. Y uno no se concentraba. Entonces, por eso es muy importante lo de cualquier hora, un momento en que uno pueda entregar todo Ajá. en esa oración. Ahora, ¿creéis que Jesús en este momento de su vida era una persona ocupada? Sí, tenía mucho Se que ocupaba hacer. del mundo. Muy ocupada, ¿no? De hecho, el día anterior no había parado, había estado enseñando en la sinagoga, donde hasta llegó a echar fuera un demonio, y después por la noche dice que la ciudad entera se agolpó a la puerta y se puso Jesús a sanar. O sea, pasó un día intenso de mucho trabajo en la obra de Dios, ¿no? Y aún así, quizás se acostó muy tarde, quizás se acostó a las tantas, ¿no? Pero aún así se va a levantar muy temprano para irse a orar. Entonces vemos que Jesús, siendo una persona muy ocupada, aún así Él le daba tanta importancia a la oración, a sacar ese tiempo para estar a solas con el Padre, que lo va a hacer. Lo va a meter en su horario sea como sea, ¿no? Entonces eso también es una buena reflexión para nosotros, porque a veces, y más en la época en la que vivimos en la época del estrés, ¿no? Donde hay tanto por hacer que no nos da tiempo. Y a veces pensamos, ojalá el día tuviera más horas, ¿no? Pero vemos que Jesús aquí está priorizando, ¿no? Es importante tener claras nuestras prioridades, ¿no? Y Jesús va a tomarse ese tiempo para estar a solas con el Padre. Ahora, señalaba antes la conexión entre el versículo 35 y el 38, ¿no? Y vemos que era en ese momento de oración donde Jesús va a recibir dirección, ¿no? Dirección en cuanto a su misión. Ahora, ¿creéis que eso es así también para nosotros? Sí. Es decir, cuando necesitamos guía de parte de Dios, por ejemplo, porque tenemos que tomar una decisión importante, quizá en relación a dónde vamos a vivir, quizá tiene que ver con el trabajo, ya sea que
no tenemos trabajo y necesitamos que Dios nos dé uno, o ya sea que tenemos una oferta de trabajo o varias ofertas y tenemos que decidir. O quizá una decisión en cuanto a un problema que ha surgido, quizá un problema familiar, un problema con alguien, quizá un problema de salud, y tenemos que tomar una decisión o buscar una solución, ¿no? O quizá en cuanto a la misión que estamos buscando en cuanto a lo que Dios quiere que hagamos aquí en la tierra. Estamos buscando su voluntad, porque Dios, para todos nosotros, tiene un plan, ¿no? Entonces quizá uno no lo tiene muy claro, o quizá en ciertos puntos no lo tiene muy claro. Nosotros en cierta medida, pues por lo menos tenemos claro, por lo menos ahora, ¿no?, en esta época de nuestra vida, que Dios nos ha llamado a servirle en la ONG donde estamos, ¿no? Por lo menos los que estamos allí. Entonces ya es algo que tenemos de claridad, ¿no? Pero pues quizá hay otros puntos o donde uno pues está buscando la voluntad de Dios para su vida. Las situaciones pueden ser diversas, pero ¿creéis que necesitamos orar para buscar la dirección de Dios? Sí, ¿no? Claro. Sí, es necesario. Importante. Es necesario. Ajá. Es necesaria la oración. ¿Creéis que si buscamos su dirección en oración, que tarde o temprano Él va a responder y nos va a guiar? Sí. Yo a veces Sí, me lo va a pregunto, hacer. Cristian, por ejemplo, antes cuando no... Una cosa es orar y otra cosa es rezar. Sí. ¿Qué diferenciarías tú entre orar y rezar? Pues el rezar es como repetir. El orar es no repetir, es una entrega, es una comunicación muy Ajá. íntima. Pero las mamás de antes, mi mamá por ejemplo, ella rezaba, pero para ella era orar. En su contexto lo creía así. Y uno miraba la tarea de ella en esta vida, 8 hijos, un esposo que a veces se portaba mal, pues unos, bueno, yo era adolescente, uno de los mayores, y era inquieto. Pues todo esto era una carga, pero sin embargo a ella le quedaba tiempo para rezar. Con tantas tareas hoy día que uno lo ve, le alcanzaba el tiempo. ¿Podría ser ese rezar para ella? ¿Podríamos interpretarlo como un orar para ella en su contexto ahora? Todo depende de su corazón, ¿no? Porque, claro, Jesús cuando enseñó sobre la oración, por ejemplo en Mateo 6, Jesús dijo que cuando oremos no usemos de vanas repeticiones, ¿no? Pensando que por mucho repetir Dios nos va a escuchar más, ¿no? Porque Dios busca con nosotros una relación de padre e hijo, ¿no? Una comunicación, no solamente como una fórmula mágica de bla bla bla. Pero una persona puede orar y hacerlo repetidamente, dándole un sentido de relación personal con Dios, ¿no? Porque su corazón está allí implicado. Por ejemplo, Jesús nos dio un modelo de oración que es la oración del Padre Nuestro. Ahora, cuando Jesús dio ese modelo, es también cuando Él dijo que no usemos vanas repeticiones. Es decir, si yo me pongo a orar el Padre Nuestro como una repetición, como si fuera una fórmula mágica para obtener el favor de Dios, de nada me sirve, ¿no? Puedo rezar 10 Padre Nuestros y en mi mente estar en el partido de fútbol o estar en los problemas que tengo, lo que tengo que hacer después. Algo mecánico. Claro, y eso no sirve para nada. Pero si yo quiero repetir el Padre Nuestro y hacerlo entendiendo lo que estoy diciendo con cada palabra, mi corazón está allí implicado, entonces ya es otra cosa, ¿no? Es Aquí en distinto. Mateo 7. Mateo 7, ¿qué Sí. dice allí? Y orando, no uséis vanas repeticiones. ¿Mateo 7 o Mateo 6? Mateo 6, 7. 6, 7, ajá. No uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Claro, exactamente. Ajá. Que a lo que se está refiriendo, sí, esto me lo leí y esto lo pone uno a pensar. Ajá.
Y es cuando uno empieza a decir, la oración es otra cosa. Claro. ¿Puedes leer también el versículo 6 de Mateo 6? El versículo 6 de Mateo 6. Guardaos de hacer vuestra justicia. No, ¿es el 6? ¿Es el ese? 6. Sí. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Fíjate, entonces incluso Jesús enseñando sobre la oración, Él nos anima a apartarnos, ¿no? Dice, cuando ores, entra en tu dormitorio, en tu aposento, y fíjate lo que añade, dice, y cerrada la puerta. Es decir, Jesús está diciendo, desconéctate de todo. En nuestro caso, en nuestro contexto, si lo traemos a nosotros, seguramente Jesús diría algo así, dice, bueno, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta, apaga el móvil, apaga el ordenador, apaga la televisión si tienes en tu habitación y entonces dirígete a tu Padre, ¿no? Eso es lo que Jesús está diciendo. Dice, desconéctate, apártate de todo, cierra la puerta, ¿no? Y dice, y entonces ora a tu Padre que está en secreto. Es decir, Dios Padre está allí donde tú te apartes, Él está allí. Para escuchar, para hablar, ¿no? Entonces, esta es una enseñanza fundamental de la doctrina de Jesús, ¿no? De lo que Él enseñaba. Es apartarse para orar. Aquí alguien ha recibido el Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Alguien ha recibido el Espíritu Santo? ¿Aquí? Sí, ¿Aquí? de la mesa. Yo lo he recibido, por supuesto. Esto, en realidad, el Espíritu Santo, todos los que responden al llamado de Jesús, todos reciben el Espíritu Santo. Ahora, una cosa distinta es estar lleno del Espíritu Santo, ¿no? Estar lleno del Espíritu Santo, creo que puede entenderse también como el bautismo en el Espíritu Santo. Eso es una cosa distinta, ¿no? Uno puede haber recibido al Espíritu Santo, que todos los que son cristianos genuinos han recibido al Espíritu Santo. Porque cuando una persona se convierte, Dios envía su Espíritu, ¿no? Y nos sella con su Espíritu. Pero una persona puede tener el Espíritu Santo y sin embargo no vivir lleno del Espíritu Santo, ¿no? Puede incluso hasta entristecer al Espíritu Santo o no escuchar su voz, ¿no? Eso es una comunicación muy interna. A eso es lo que se le llama concupiscencia. Concupiscencia. No, concupiscencia es, significa un deseo malo. Un deseo malo que surge en nuestra naturaleza caída, que es el principio del pecado. Pero y esa parte que no puede comunicarse ese bautizo con el Espíritu Santo. No puede ser ese, no rechazo, sino esa comunicación no se puede dar tal vez por un deseo malo que cree que es que claro, muchas veces todo pecado en nosotros, sí. Que Dios nos señale y que no nos arrepintamos, que no estemos dispuestos a renunciar a ese pecado, se va a volver un obstáculo en nuestra relación con Dios, claro, y puede impedirnos escuchar su voz. Pero no claro, tiene por supuesto. que ser concupiscencia. Concupiscencia es el origen del pecado. Es decir, todo pecado comienza con un mal deseo, ¿no? Primero surge el deseo en nosotros y cuando le damos lugar al deseo se convierte en pecado, ¿no? Si no le damos lugar se queda solamente en el mal deseo, pero nosotros pasamos de ese deseo. Ese mal deseo es la concupiscencia. Claro. Bien, entonces vemos que la oración es algo muy importante, ¿no? Esencial para la vida de todo cristiano. Claro, hay quienes lo han comparado con el respirar, ¿no? La comunicación con Dios para el cristiano es como el respirar para nuestro cuerpo, ¿no? La necesitamos. Si no tomamos ese tiempo diario de apartarnos para estar a solas con Dios, vamos a vivir una vida cristiana apagada. Nos va a faltar algo.
necesitamos esa comunicación, esa comunión constante con Él. Ahora, cuando buscamos su dirección en oración, ¿cómo responde Dios? ¿De qué manera? Cuando necesitamos que Él nos hable, que Él nos guíe, que Él nos traiga la solución para algo, Él contesta. ¿de qué forma contesta Él? Manifestando. Contesta dándonos un consuelo, una paz, una dirección para uno poder dirigirse y saber que Él nos ha contestado, o alguna cosa que uno se pide, que se tiene que hacer y se le cumple, ahí se ve que Dios nos ha Nos contestado. da paz. Nos da paz en nuestra alma. Puede ser lucidez, porque uno a veces tiene las cosas como Muy confusas. Sí, y al pedir, como que le llega a uno un orden de las cosas, una lucidez. Ajá. ¿Qué más? La realidad es que Dios contesta de muchas formas distintas, ¿no? Él tiene diferentes maneras de comunicarse con nosotros. Una de ellas, sin duda, es transmitiéndonos paz, ¿no? Paz, lucidez, esa tranquilidad que a veces cuando pasamos por tormenta, ¿no? Por problemas que nos angustian o que nos causan confusión, pues esa paz sin duda es muy necesaria, ¿no? Y nos va a ayudar a pues tomar buenas decisiones y saber que Dios está con nosotros, ¿no? Pero Él también habla de otras formas. ¿Qué otras maneras os ocurren en las que Dios nos va a guiar cuando le buscamos en oración? Dándonos entendimiento. ¿Entendimiento de qué? ¿De su voluntad, por ejemplo? Sí, dándonos entendimiento. Tal vez no sabemos qué hacer, estamos indecisos o en fin, no sabemos algo y Él nos da entendimiento. Él nos lo hace saber. Sí. Es como que en nuestro interior, en nuestro espíritu, de pronto lo vemos claro, ¿no? Es como, vale, yo sé que esto es la voluntad de Dios. Esto es lo que Él quiere que haga en esta situación. Así, ¿no? puede suceder que uno, quiera algo y entonces pues sabe que no lo debe de hacer. Y entonces uno le pide a Dios que le ayude y Él le da esa paz y ese entendimiento y queda uno tranquilo. Otras veces a mí una vez me contestó a los días y yo nunca le conté a nadie lo que le había pedido, cuando de una me fue saliendo. Y muchas veces ha sido así. Muchas veces que yo le he dicho, Señor, no entiendo pero ¿por qué esto así? Y de pronto entro en alguna parte de la Biblia o así y entiendo, ya. O sea que Dios también nos responde por medio de su palabra. Sí, de hecho, su palabra escrita es la forma más segura de conocer la voluntad de Dios. Sí, sí. Ya está completa, dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. O sea, Él sabe. Sí, ya sabe. Claro. Es sino uno conectarse con Él para recibir. Que lo lleve a uno. Claro. Él ya sabe. Claro, así es, sí. Entonces, fijaos, estamos viendo varias formas distintas en las que Dios contesta y nos dirige, ¿no? Estamos hablando de paz, estamos hablando de pronto como verlo claro en nuestro interior, saber cuál es su voluntad. Estamos hablando de la Biblia, o sea, podemos estar orando por algo y un día leyendo, de pronto lo vemos, ¿no? Escuchamos a Jesús enseñando sobre algo que se aplica a la situación que nosotros estamos viviendo y de la que estábamos buscando esa dirección de parte de Dios. Entonces ahí tenemos la respuesta, ¿no? ¿Qué más? ¿Creéis que Dios también contesta por medio de otras personas? Sí. Bien, ¿no? Como que le envía a esa persona, que le dé un consejo, que le dé una esperanza. De verdad que quizá justo alguien que nos habla de algo que esa persona no sabía, pero nosotros habíamos estado orando por eso y nos da la solución o nos da un consejo, ¿no? O algo que dice, mira, esto tiene que venir de parte de Dios, ¿no? O quizá alguien a quien nosotros acudimos para buscar ese consejo, por ejemplo al pastor o alguien que conoce al Señor, que camina con Él, y nosotros acudimos con una situación para buscar consejo, y es posible que
a través de esa persona Dios nos dé el consejo que necesitamos y nos responda, ¿no? ¿Qué más? ¿Creéis que Dios puede hablar también? ¿De qué otras maneras? Por medio de... Sueño, a lo mejor nos revela en el sueño. De un sueño, también puede ser. Y tenemos ejemplos en la Biblia, ¿no? Dios nos habla en un sueño justo de aquello por lo que estamos orando. Yo me acuerdo en una ocasión en la que yo soñé con una referencia bíblica. Es decir, en mi sueño apareció una referencia bíblica escrita, ¿no? Entonces yo me levanté y fui a buscarla, ¿no? Y eso me habló de una forma muy personal, ¿no? De algo que estaba viviendo. Entonces eso fue una respuesta para mí de parte de Dios, ¿no? Dios me habló en un sueño poniéndome una referencia bíblica, la primera de Tesalonicenses 5, tal, ¿no? Luego cuando me levanté me fui a la Biblia y la busqué, ¿no? Porque normalmente no te acuerdas de los sueños. A veces uno no se acuerda, ¿no? Ni tampoco siempre lo que uno sueña viene de Dios, ni mucho menos, ¿no? Pero si uno sueña con una referencia bíblica, lo más probable es que venga de Dios. Sí, sí. ¿Creéis que Dios puede hablar también de forma audible? Es decir, que lo oigamos como estáis escuchando mi voz ahora mismo. ¿Creéis que Dios puede hacer eso? Sí. Por supuesto que sí. Dios puede hacerlo todo. Nada es imposible. Ajá. No es... Yo no diría que es la forma más común en la que Dios se comunica con nosotros. Dios no suele comunicarse de esa manera, de una forma audible, pero Dios lo puede hacer y lo ha hecho, ¿no? Y hay personas que tienen ese testimonio, de decir, Dios me habló de una forma audible y me dijo esto, ¿no? Entonces vemos que Dios se comunica de muchas maneras, pero la clave está donde está, en la oración, en apartarse para buscar la dirección de Dios, para buscarle a Él. Ahora, cuando hacemos esto, ¿creéis que Dios siempre va a contestar o siempre nos va a guiar de una forma inmediata? No. No, No. el tiempo de Dios. Ajá. Él decide Ajá. cuándo y cómo. Claro. A veces va a requerir de nosotros una constancia, Un esfuerzo, ¿no? sí. Ajá. Un día a día buscar la dirección de Dios para un asunto determinado, ¿no? Dios puede contestar rápidamente o Él puede contestar a lo largo del tiempo, ¿no? Dios decide, ¿no? Pero siempre está. Ajá. Pero tarde o temprano Él contesta. Jesús contó una parábola, no sé si os acordáis, la tenemos en el Evangelio de Lucas, de una viuda que se acercaba a un juez para pedirle justicia en un asunto determinado. ¿Alguien conoce esa parábola? Sí. ¿Sí? Y el juez de tanto, para que no lo moleste, mejor lo hizo. Ajá. Dice Jesús que ese juez era un juez corrupto, ¿no? Y que no tenía el más mínimo interés de contestar a esa viuda, de hacerle justicia. Pero la viuda lo cansó tanto, es decir, todos los días iba a que le hiciera justicia, que finalmente el juez dijo, mira, para quitarme a esta mujer de en medio, voy a hacerle lo que me pide, ¿no? Entonces Jesús dijo, si un juez corrupto finalmente contestó por la insistencia, ¿cuánto más Dios, ¿no? Que no tiene ni mínimo de corrupción, que es justo, ¿no? Y que encima es nuestro Padre que nos ama, nos va a contestar, ¿no? Fijaos cómo Jesús lo puso. Pero a veces lo que falta está en nosotros. Falta esa insistencia, no insistencia porque no creamos que Dios vaya a contestar y tenemos que insistirle, sino porque confiamos en Él y vamos a acudir a Él. Fe. Fe. Es como el hijo al Ser padre. constante. Claro. O el padre al hijo, que el hijo le pide a uno como papá una cosa, pero como sea, se la da. Entonces dice, si Dios, que es el Padre, lo que le pidieres, os dará. Porque Él es como ese Padre que, Claro, que da buenas cosas da a sus buenas hijos. cosas. Claro, Jesús dijo algo parecido también, sí. Así es. Y a veces ni siquiera es como orar todos los días repitiendo la misma petición. No tiene por qué. Uno puede pedirlo una vez y luego simplemente confiar, ¿no? Mantenerse en una actitud de confianza y quizá
cuando uno vuelve a hablar del asunto con Dios como Padre, quizá ya no es para pedir, sino para dar las gracias, ¿no? Aún uno no lo tiene, pero puede dar las gracias. Gracias porque yo sé que tú me vas a dar esto, o me vas a guiar en esta situación, ¿no? Pero la clave está allí, está en la relación con Dios, en la oración, en apartarse para buscar esa comunicación con Él. Y como toda relación, eso es algo que se construye a lo largo del tiempo. No es algo que de la noche a la mañana uno ya tiene una relación profunda e íntima con el Padre. Es algo que se construye y a lo que hay que dedicarle tiempo. Pues en esa construcción uno a veces repite, porque yo no sé si a ustedes la habrá pasado en sus inicios, porque a mí me pasa, y es que uno se compromete y uno no cumple, algo falla, y uno vuelve y habla con Dios de lo mismo. Está malo, sencillamente es el cambio de uno, porque Él ya lo sabe. Pero es que yo me educo orando y pidiendo lo mismo porque ya me comprometo. O sea, esa repetición me compromete. Sí. Sí, no está mal repetir la petición. Sí, yo creo que es importante que cuando se trata de pedirle algo a Dios, dirección o cualquier otra cosa que necesitemos, yo creo que es importante que nuestra actitud sea una actitud de confianza en Él. Si le repetimos la petición, pero lo hacemos desde una actitud de confianza, pues no hay ningún problema. Claro. Yo me acuerdo del caso de una hermana de la iglesia que estuvo orando por la conversión de su marido, no me acuerdo si eran como 20 o 30 años, un montón de tiempo. Y su marido era una persona todo lo contrario de lo que es ser un cristiano, muy mal hablada, una persona con un mal carácter, muy fumadora, una persona que uno lo ve y dice, esta persona nunca va a ser cristiana, nunca se va a convertir, ¿no? Y la mujer era una cristiana fiel al Señor, era como la noche y el día, ¿no? Sí, y la mujer orando por su marido y aguantando, ¿no? Porque tenía que aguantar mucho en casa, ¿no? Y orando por él, día tras día, año tras año, ¿no? Y un día determinado, pues un matrimonio de la iglesia pues fue a esta casa porque se había desarrollado una amistad con este matrimonio y pues estaban ahí con ellos, no sé si tomando un café o haciendo qué, y en una de estas pues resulta que el marido este, que no era cristiano, llevaba ya un tiempo donde él estaba planteándose el dejar de fumar, ¿no? Entonces lo había intentado pero no lo conseguía. Y entonces pues sacó el tema y este matrimonio cristiano que había ido a visitarle le dijo, mira, ¿quieres que oremos por ti? ¿No? Para que Dios te ayude a dejar de fumar. Y el hombre pues accedió. Y oraron por él y se fueron, ¿no? Y luego el hombre le cuenta a su mujer, dice, mira, dice, no sé qué pasó cuando oraron por mí, dice, como que la historia era algo así, ¿no? Que como que yo sentía algo, ¿no? Algo distinto, algo especial. Y dice, la próxima vez que coge un cigarro para fumarlo, dice, me dio un asco que nunca más volvió a fumar, ¿no? Y se convirtió, ¿no? Él le entregó su vida a Jesús. Pero ahí es interesante en ese pasaje la insistencia, pero la insistencia de ella. Claro, así es. Porque ella, si no se coloca un libro en la mesa, en la sala, ni los niños, nadie va a saber de él. Pero si ella lo citaba una palabra, citaba una oración, o colocara la Biblia, por más que fume y grosero que fue, tal vez esto le ayudó solo verlo, sin ojearlo, a que escuchara esa, o que le diera esa solicitud de orar para dejar el cigarrillo. Ajá. Creo que hay algo previo y es ella. Claro. De hecho, para el hogar que tenemos hoy conformados, no. La mujer es algo de admirar. Es algo que colocó Dios al lado. Claro. ¿Para qué? Si es una buena mujer, sí. Sí, claro. Sí, así es. Sí.
Entonces, ¿diríais que la oración también tiene un aspecto de, vamos a decir, de disciplina personal? Sí. Sí, claro. También, ¿no? Uno tiene que disciplinarse para orar, ¿no? No es que uno lo vaya a hacer como, bueno, es lo que toca y rápidamente unos rezos repetidos y ya está, ¿no? Y a otra cosa. No es así, pero para construir esa comunión, esa relación con Dios y mantener esa comunicación constante con Él, pues uno también tiene que disciplinarse a sí mismo. Y a veces puede requerir el dejar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, decir, bueno, no voy a sentarme ahora esta noche para ver la televisión o para hacer esto que tenía en mente, porque voy a dedicar este tiempo para orar. De corazón. Claro. Entonces también hay una disciplina, ¿no?, que está implicada en el asunto. Sí, por eso él dijo que entre en su aposento y cierre la puerta. Claro. Cerrar la puerta significa desentenderse de todo lo demás. Ahora, decíamos que uno puede orar en cualquier momento del día, pero ¿creéis que puede ayudarnos el tener un horario fijo? En el que digamos, yo qué sé, por ejemplo, todas las mañanas a las 7 me voy a levantar para orar. O todas las noches, yo qué sé, a las 11 o a las 12 o a la 1 o a la hora que sea, antes de acostarme voy a tomarme un tiempo para orar. ¿Creéis que puede ayudarnos tener un horario fijo para disciplinarnos? ¿Qué pensáis? Bueno, yo suelo hacerlo por las mañanas cuando me levanto a primera hora de la mañana. Siempre me conecto con Jesucristo y es todo lo que en esos momentos, a mi oración, porque me sale del alma, sale del corazón. Hay palabras que son las que me nacen en esos momentos y las dices y estás muy pendiente de lo que Él te puede decir, o tú captas, ¿no?, en esos momentos. Es muy interesante, pero cada uno, su oración es personal. Claro. Tatiana, ¿tú qué vas? Sí, yo pienso que es muy bien, eso va a crear hábito y va a surgir la necesidad de hacerlo. Claro. ¿Os ha pasado alguna vez orando que de pronto, estando allí en vuestra habitación con la puerta cerrada, buscando esa comunión con Dios, empezáis a sentir la presencia de Dios de una forma más real? ¿Os ha sucedido eso? Sí, o llorar también, a mí me pasa. Yo tengo, pues, no sé, ese bajón de que soy muy... Sí. Me afecta muchísimo, ¿no? Cuando entro, sobre todo en contacto, cuando mi cabeza piensa en Jesucristo, porque conmigo, como ha hecho tantas cosas buenas, me da por llorar. ¿Eso es bueno o malo? Pues no lo sé. Pienso que es bueno. Sí, ni bueno ni malo. Yo creo que es una reacción natural cuando Dios obra en nuestra vida o cuando nos hace ser más sensibles a su presencia. Yo creo que una reacción natural es esa, ¿no? Porque nuestro ser se conmueve, ¿no? También es un desahogo. Un desahogo también. Sacar lo que tienes dentro. No sé qué parte de la Biblia habla sobre danzar. ¿Cómo? Sobre danzar o ¿Danzar? la alabanza. La alabanza. Así que con toda parte de tu cuerpo le puedes manifestar. Claro. Sí. No sé qué parte está. Sí, sobre la alabanza hay mucho en la Biblia. Sí. Y con respecto a lo que decía ahorita de qué parte del día, o sea, la verdad yo lo he experimentado y es como escoger ese momento que tiene uno lúcido, tranquilo, para comunicarse uno con Dios, que puede ser cualquier momento
del día. Es como cuando le dicen a uno del vendedor. El vendedor le viene a vender a uno cosas y a veces le está hablando todo el día y no le vende nada. Pero hay un minuto de ese día que le llaman el minuto bobo. ¿Sí? De oro. Y cuando menos pensó lo atrapó uno se metió en el negocio y le decía, pero ¿en qué hora me metí yo? Ese es el momento que lo atrapa a uno. Entonces, si lo revertimos hay momentos en el día en que uno puede tener la mejor comunicación, que puede ser en la mañana, en la noche, pero hay gente que la encuentra hasta la hora del almuerzo, y eso es muy... Claro. Ahora, ¿cuánto tiempo deberíamos orar? Cuando nos vamos a nuestra habitación y nos desconectamos de todo, ¿cuánto tiempo deberíamos de estar allí metidos? Eso es cada uno, es muy libre. Claro. Jesús nunca te dijo tienes que estar un tiempo pensando ni diciendo qué es lo que quieres, ni esa fe que puedes tener. Es como, no, es que no hay, es que pueden ser 3 palabras nada más. Solamente con gracias es más que suficiente. O sea, dándole las gracias ya es suficiente, ¿no? Claro. No hay un tiempo estipulado, ¿no? Uno puede estar 5 minutos, puede estar 20, puede estar 1 hora, no hay un tiempo estipulado, ¿no? Ahora, también es verdad, por lo menos yo lo considero así, ¿no? Y es que si toda nuestra vida de oración se reduce a 5 minutos al día, difícilmente vamos a construir una relación profunda con Dios, ¿no? Eso también es verdad, ¿no? Ahora, algo que a veces nos dificulta el orar o el pasar ahí más tiempo con Él es que no sabemos qué decir. ¿Os habéis sentido así alguna vez? Sí. Que vais a orar y uno dice, bueno, venga, pues ahora sí, me desconecto de todo, me aparto, como Jesús dijo, apago el móvil, me quito de todo, vale, voy a orar. Y uno está allí y entonces pues se dirige a Dios, ¿no? Y dice, bueno, Padre, gracias por esto y por aquello, ¿no? Y luego se queda así y dice, bueno, ya no sé qué más decir. ¿Os ha pasado alguna vez? A mí me ha ocurrido. Sí. O sea, me he quedado como muy tranquilo y más bien muy relajado y esperando que Él me diga algo, y me dice, porque no te ladea de tus pensamientos. Él, tus pensamientos, aunque sean prácticamente nulos, pero sí lo está observando, sí está contigo. Me recuerda a Manfred Magnif, un científico chileno, que él decía que para poderse comunicar con los seres mágicos se iba 2 meses a la finca sin nada de comunicación. Su lancha lo llevaba hasta allá y allá lo dejaban 2 meses, su libreta y su lápiz, y eso le daba para poder trabajar los 10 meses siguientes con la NASA. Cuidado porque los seres mágicos son demonios. Sí, pero yo digo, no es Dios. Es que hasta también trabaja. Claro, sí. Claro, los seres mágicos. Ahora, cuando nos pasa eso de que no sabemos qué decir, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué es lo que... ¿Cómo comunicarnos con Dios, ¿no? ¿De qué podemos hablar si no tenemos aún quizá una relación tan desarrollada con Él y no sabemos qué decir? ¿Qué pensáis? Que tú me has dado consejo de alabar, dar gracias a Dios. Yo lo practico y verdad que no hay Dar gracias siempre es como lo que vamos a decir como el inicio de la oración, ¿no? Y lo que puede ayudarnos siempre, dar gracias a Dios. Para sentirte bien. Tenemos para dar gracias, en realidad podríamos estar 1 hora sin parar. Si nos ponemos a pensar o apuntar cosas por las que dar gracias a Dios, teniendo en cuenta que la Biblia dice que todo lo bueno viene de Dios, ¿no? Imaginaos cuánto tenemos para agradecer. Eso siempre es algo que podemos incorporar en nuestra oración, ¿no? Dar gracias, y ahí tenemos mucho para dar gracias. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas? Pues yo inicio para el perdón.
como que me perdone. Ajá, pedirle perdón. Porque es que Ujú. uno comete Sí. tantas fallas, Claro, sí, hasta en el pensamiento, sí. que yo inicio, o sea, he optado por iniciar con colocar inclusive la mano acá y decir perdón. Ujú. Perdón, así se repita, pero creo que me hace un efecto Ajá. y me ayuda a concentrarme en un compromiso más. Ah, Porque la verdad es que yo, sin decir mentiras, uno en el día peca. claro, sí. ¿Sabes algo que nos ayuda mucho cuando pedimos perdón a Dios? Es que nos sitúa en una postura humilde. Y Dios siempre Dios se siente atraído por la humildad. De hecho, en la Biblia hay mucho sobre esto, sobre la humildad y el orgullo. Y hay un salmo que dice que Dios a los humildes los atiende, pero a los soberbios los mira de lejos, ¿no? Dios siempre va a procurar esa relación cercana con el que se acerca a Él en humildad, pero al que es orgulloso y Dios se retira de esa persona. ¿Usted ha ido a esas exposiciones de arte? Que día fui a una y era una instalación.